A mí me acercó al continente de la yihad, del yihadismo, la Reconquista española, es decir, el haber escrito los 3 volúmenes de la Reconquista desde el momento de la invasión musulmana del 711 hasta el final, hasta la conquista de Granada. Descubrir un montón de cosas que forman parte constitutiva de la forma musulmana de construir su civilización, que hoy se estaba repitiendo exactamente igual, y comprobar, para mi asombro, que muchos españoles que habían vivido en sus propias carnes la civilización musulmana durante mucho tiempo no eran capaces de reconocer el islamismo contemporáneo en el islamismo tradicional, cuando es básicamente el mismo. Cuando además descubrí a ese magnífico cura asturiano que tradujo en la yihad de Averroes y se marchó a explicárselo a los soldados españoles en la guerra de Marruecos antes de ayer, es decir, en los años 20, ¿cómo es posible que no entendamos lo que está pasando cuando nadie lo ha sabido nunca mejor que nosotros? Bueno, pues se trataba de contar esa historia desde el principio, es decir, el Islam es una civilización todo lo respetable que usted quiera, una religión todo lo respetable que usted quiera, a la que yo respeto, por supuesto, faltaría más, pero que tiene un problema estructural, o mejor dicho 3, que es una intersección de 3 venenos de la que no pueden salir. Uno, que Mahoma se muere sin dejar un clero autorizado, con lo cual nadie puede hacer evolucionar la doctrina porque la verdad quedó fijada de una vez para siempre. 2, que Mahoma se muere sin designar específicamente un sucesor, ni político ni religioso, con lo cual lo político y lo religioso es lo mismo siempre, y cada vez que se apartan hay sentimiento de pérdida, de tensión, incluso de pecado. Resultado, para un musulmán ortodoxo es muy difícil vivir bajo un sistema político que no acepte la Sharia como ley, o sea, la ley islámica como ley social. Y en tercer lugar, la legitimación de la violencia como instrumento para expandir la fe. Dice que estas religiones... Sí, pero hay una diferencia fundamental. Las otras pueden haberse movido y sobre todo en las otras hay más voces, mientras que en el Islam lo dice Dios, lo dice de una vez para siempre y nadie puede renovar esa legitimación por los otros 2 problemas que acabamos de ver hace un instante. Hay musulmanes que están por la interpretación, actualización de la doctrina para hacerla más, sin ninguna duda, sí. Hay musulmanes que están por la interpretación puramente religiosa, metafísica, espiritual de la yihad y no por la bélica, sin ninguna duda, sí. El problema es que su opinión, que es benemérita, no vale más objetivamente que la de los otros que insisten en la interpretación salafista, fundamentalista, bélica, tanto de la yihad como del propio orden social islámico. Y eso genera una, si se me permite el término dicho sea con todos los respetos, una histeria comunitaria cuyas primeras víctimas son precisamente los musulmanes, porque están permanentemente enviscados en ese círculo vicioso. Ellos son los principales, las principales víctimas de estos problemas estructurales del Islam que no le quepa duda a nadie fuera del mundo musulmán. Ellos conocen perfectamente, debaten continuamente y son plenamente conscientes de que representan un estadio que tienen que superar, porque si no, la vida en los países musulmanes, la vida de los individuos, de las personas, se va a complicar extremadamente. La España de las 3 culturas no existió jamás tal y como hoy se entiende. Es un eslogan turístico. Es decir, aquí hemos querido imaginar que hubo un tiempo feliz en el que la España musulmana convivían gratamente los cristianos, los musulmanes y los judíos, todos con un ambiente de tolerancia que hizo crecer la cultura y el comercio. No es verdad. Es decir, el sistema andalusí se basaba fundamentalmente en la esclavitud. ¿Por qué? Pues porque los musulmanes solo pueden pagar un tipo de impuesto para atender el culto y el resto de la tributación la tenían que poner los no musulmanes, es decir, los mozárabes cristianos, que al menos hasta el siglo X u XI fueron más del 60% de la población en Al-Ándalus, en el sur. ¿Hubo una España de las 3 culturas? Bueno, hubo algo parecido a eso, sobre todo después de la reconquista de Toledo y en los reinos de taifas, cuando el Islam andalusí pierde poder militar y por tanto poder político, pero mantiene poder económico y por tanto puede pagar a los reinos cristianos su protección, lo cual evidentemente lleva a que los
cristianos, mozárabes que vivían bajo poder formalmente musulmán, tuvieron una vida mucho más relajada. La Escuela de Traductores de Toledo, yo me quedo asombrado cuando veo bachilleres a los que se les ha explicado que es una muestra de la tolerancia musulmana. O sea, es terrible. Esa escuela aparece cuando los cristianos reconquistan Toledo, no antes. Y por cierto, aparece allí porque algún benemérito musulmán tiene la buena idea de esconder en Toledo los libros de la biblioteca de Alaquén II que Almanzor decide quemar, porque para ganarse la voluntad de los alfaquíes. Pero la realidad es infinitamente más compleja. Ni el musulmán es más tolerante, ni había otras culturas que convivían. No, es decir, son mitos contemporáneos. El gran problema es que ese mito contemporáneo termina deformando por completo la realidad, y hoy vemos como en España, por ejemplo, ese eslogan turístico de las tres culturas se utiliza para, de algún modo, meter con vaselina en la opinión pública la idea del multiculturalismo. Es decir, la posibilidad de que diferentes culturas con diferentes conceptos del orden social, del orden político, de la relación con la mujer, de la relación con los hijos, del pecado, todo eso, vivan juntos. Y no, nunca ha sido verdad, y mucho menos en tiempos modernos, cuando la propia vida en comunidad exige una homogeneidad en la forma de entender el orden social imprescindible para que la sociedad funcione, ¿no? Hoy estamos tratando de creernos a nosotros mismos que es posible construir un mundo de no identidad donde todos quepan. Bueno, cuando llegan otros de otra identidad no lo entienden. Porque ese mundo de no identidad no es un mundo sin identidad, es un mundo de identidad específicamente occidental que solo nosotros hemos concebido y que otro desde fuera no tiene por qué entender, ni se va a reconocer en él, porque él, el musulmán, por ejemplo, es lo que es. No entiende que alguien pueda decir, yo soy superior que tú, porque yo he llegado a la conclusión de que no tener identidad es lo bueno y lo natural es que tú, para ascender un grado en la evolución de la especie, seas como yo. Bueno, ¿qué petulancia es esa? Es un reflejo psicoideológico puramente occidental. Es parte de la identidad occidental el negar la propia identidad. A ver si nos damos cuenta de que cuando hablamos de la negación de identidad como una forma de combatir, por ejemplo, el racismo, en realidad estamos sublimando el racismo y aplicándolo bajo un determinado concepto. Es decir, de yo en mi ausencia y identidad soy superior a ti, oh pobre retrasado que aún tienes una identidad por destruir, ¿no? En el sistema educativo español se enseña el Islam para los alumnos que lo soliciten como producto del pacto al que llegó el gobierno de España hace muchos años con la Iglesia Católica, porque fue la conferencia episcopal la que, para parecer más razonable y que no imponía un poder religioso sobre el poder político, y el PP, para poder legitimarse ante las otras confesiones, no fuera alguien a pensar que el PP era un partido cristiano, llegaron a la decisión de que el gobierno reconocía a cada confesión la organización de sus propias enseñanzas doctrinales dentro del sistema de enseñanza general. Bueno, la idea es buena. La idea es buena si el Islam fuera una religión como todas las demás. Cuando el Islam es una religión que lleva incorporada o adherido una idea concreta del orden social, y ese orden social es incompatible con la estructura de una sociedad democrática o con las libertades públicas, como en la práctica ocurre, tenemos un problema. Desde mi punto de vista, creo que es un error. Yo soy católico, en fin, ciertamente, seguramente el más pecador de todos ellos, pero me reconozco en esa tradición, ¿no? Y me reconozco en esa espiritualidad. En absoluto desdeño las otras. Pero he constatado a lo largo de los últimos 40 años que no el tener religión en la escuela hace que la sociedad sea más católica, más bien al contrario. Así que a lo mejor valdría la pena replantearse todo desde el principio. Uno, ¿tiene sentido que el Estado albergue, acoja la enseñanza de una religión cuya visión del mundo no forma parte de la que sustenta a ese Estado, y en concreto una sociedad democrática como la nuestra? Dos, ¿tiene sentido que el Estado ampare, apadrine o amadrine según la enseñanza de la religión, sea cual fuere? Otra polémica distinta que seguramente habría que mantener. En cualquier caso, creo que el mero hecho de poner en relación, de poner en el mismo plano, con el mismo peso,
a la religión cristiana en España con la religión musulmana en España es un auténtico disparate. Hay que tener en cuenta que un partido islamista, por definición, si de verdad es islamista, es un partido que propone un modelo de Estado incompatible con un régimen de libertades públicas occidental normal y corriente. Es decir, es un partido, si de verdad es islamista, en el que no cabe equiparar los derechos del hombre con los de la mujer, porque en su mentalidad no cabe. Un régimen en el que las violaciones de la libertad religiosa, ya no digo las ofensas religiosas, merecerían una sanción tan severa que serían incompatibles en la práctica con la libertad de expresión, y por tanto un partido, vamos a ver, la Sharia no es compatible con la forma de organización de una sociedad occidental europea. Es que sencillamente son dos mundos enteramente distintos. Del mismo modo que hoy en España nadie aceptaría un partido que propusiera la selección racial de los ciudadanos en función de su índice craneal o de lo azul de sus ojos. No veo por qué motivo hemos de aceptar que existan partidos que proponen abiertamente un modelo social de destrucción de la identidad propia. Me parece contraproducente. Quizás el problema está en que nosotros seguimos pegados a ese mitema occidental de que hemos llegado a un punto donde ya no hay identidad y por tanto somos felices. Hay que recordar una y otra vez, no, eso es parte de la identidad occidental posmoderna, esa creencia en que no hay una identidad. El problema, de verdad, es que si nosotros no somos conscientes de lo que somos, y aún más importante, por qué somos lo que somos y dónde debemos lo que somos, si no somos conscientes de eso y nos sacamos la consecuencia natural de que hay que defenderlo, sencillamente nos hundiremos. Vamos a ver. ¿Tiene sentido acoger en el propio seno a alguien que propone dinamitar tu forma de existencia? No lo digo por los musulmanes. Imagínense usted que estamos hablando de un ciudadano del concejo de Granda, en Gijón, que asturiano de toda la vida, que de repente da en pensar que las mujeres tienen que caminar 2 pasos por detrás, que tienen que estar en casa y todas tapadas, y no es un musulmán, no es un asturiano. Usted no lo apartaría de la comunidad porque es evidente que es lesivo para la convivencia. Bueno, pues entonces, ¿por qué hemos de aplicar a otros un criterio más tolerante que el que nos aplicaríamos a nosotros mismos sobre estas cuestiones? Pero al final la convivencia se organiza así. Es el debate que se planteó en Francia hace 20 años con la cuestión del velo, donde alguien planteó la cuestión de la ética republicana clásica, es decir, no puede ser, porque esto rompe la igualdad republicana y en nombre del multiculturalismo, la tolerancia, etcétera, finalmente se transigió. Cada acto de transigencia significa un reforzamiento de la intransigencia en el contrario. Y debemos de sacar las consecuencias oportunas. Es interesante porque esa frase que se ha atribuido tanto a Gaddafi, en realidad nunca la dijo Gaddafi, se atribuyó antes a Boumediene, pero tampoco la dijo Boumediene. Parece ser que procede de una conversación de un ministro de uno de los primeros gobiernos del FLN argelino después de la independencia. En todo caso, es verdad. Y eso es lo terrible. Es decir, si esa frase ha corrido tanto es porque es verdad y porque refleja una realidad, que es que Europa, en su negación de sí misma, ha llegado a una situación de natalidad negativa, de fertilidad negativa. Es decir, no queremos seguir existiendo. Es la primera vez en la historia de la especie humana que una civilización decide: me voy a extinguir. La continuidad de mi linaje no tiene importancia. Eso no había pasado nunca. Y coincide con otra cosa que ha pasado por primera vez ahora aquí en nuestra casa, que es que hemos creado la primera civilización enteramente materialista de todos los tiempos. Nunca había habido otra. Ahora tenemos una civilización puramente tecnoeconómica. Es la primera vez que eso pasa también. La culpa no es de que haya otros que tienen más hijos. La culpa es de quienes han renunciado a tener hijos. Cuando uno renuncia a tener descendencia, debe saber que está renunciando a tener trascendencia y que se acabó. Y que se acabó porque él lo ha decidido así. Entonces, me viene a la cabeza aquella frase de Max Weber,
en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, de gozadores sin corazón, decía, llamaba al hombre atenazado por el criterio del espíritu del capitalismo. Es exactamente eso lo que somos hoy en nuestra sociedad, gozadores sin corazón, y pensamos realmente que esta vida que se va a acabar con nosotros es el final del proyecto de civilización occidental. Bueno, pues a lo mejor sí, estamos en el último hombre de Nietzsche, vale. Bien, algunos no nos resignamos y no queremos ser el último hombre. Me parece que si Europa no es consciente de que su supervivencia pasa también por algo tan elemental como tener hijos, merecerá no seguir viviendo.